Dios le bendiga, hermanos, en el nombre de Jesús. Es un placer estar aquí con todos ustedes esta noche. Eh, Buenas noches a todos mis hermanos. Es un gozo siempre poder compartir con todos ustedes. Hoy vamos a hacer una breve transmisión acá, una breve charla. Me parece súper urgente hablar de esto. Necesito que todos los hermanos que están perturbados, que están preocupados, compartan ese mensaje con aquellos que lo vayan a necesitar quizás. Y vamos a hablar de las famosas montañas. Esta es una profecía que ha existido desde el 2020, más o menos. Antes que nada, yo no quiero empezar a hablar acá como si yo no haya cometido errores, hermanos. Yo personalmente me quiero disculpar públicamente con todos ustedes, con todos los hermanos y aún con todos los hermanos que quizás yo no tengo más contacto, con todos aquellos que en un momento pude compartir un tiempo de unidad como hermanos en Cristo Jesús, en un momento que quizás yo pude influenciar o impactar tu vida de alguna manera. Quiero pedirte perdón, hermano o hermana, de lo más profundo de mi corazón, porque yo fui una persona que fui un anfitrión para esta profecía. Fui alguien que apoyé esta profecía. Incluso yo mismo hablé de parte del Señor de este tema. Y quiero pedir perdón, no porque este tema no sea verdad o tenga alguna verdad, sino quiero pedir perdón por haber instigado y ministrado miedo a ustedes con este tema, por haber abierto mi boca sin temor de Dios y decir que Dios me dijo. Hermanos, créeme que cuando yo hago aquí un video es porque yo mismo he cometido ese error. Y he aprendido de ese error y he sufrido las consecuencias por ese error y honestamente quiero ayudar a alguien quizás a no cometer ese error. Hace mucho tiempo yo hablé de esto, de esta supuesta profecía de que muchos de nosotros teníamos que empezar a buscar un lugar de refugio en diferentes países, buscar a las montañas porque ya el fin venía. Cuando vino la pandemia, hubieron muchas incertidumbres, hubieron muchos temores, faltó mucho el discernimiento para muchas personas. Pero en esos tiempos yo apoyé una profecía como esta y fue un error. ¿Qué fue el error, hermanos? Hablar cosas que uno no sabe y está seguro y tiene respaldo bíblico para confirmar que son así. Y ese es lo que vengo a hablar de hoy. El tema de hoy es ese, hermanos. Mire, les voy a decir por qué yo quiero hablar de esto. Quiero hablar de esto para ayudar a las personas a despertar de los engaños tan sutiles que están ocurriendo ahorita delante de nuestros ojos. Yo no me voy a sentar aquí a decirles a ustedes qué es lo que está escrito en el Apocalipsis. Esta es mi humilde opinión como siervo y como persona que honestamente se ha dedicado a estudiar mucho la palabra. Yo no sé qué hará las otras personas por allá que se creen que son maestros, pero yo voy a decir esto de parte mía. Esto es lo que dice Alonso Arellano. Yo no voy a interpretar el Apocalipsis, especialmente las partes de las huidas, de las montañas, de las profecías, de quién va a huir, dónde va a ser, quién es refugio y quién no. No, yo no voy a hacer nada de eso. Porque el que ha tomado parte en esta profecía, hermano, usted sabe muy bien lo que ha causado. ¿Qué fruto ha producido toda esta profecía? Si tú has participado con algún supuesto ministerio, con algún siervo, alguna iglesia, y
tú has tomado parte de una supuesta huida porque ya el apocalipsis se está cumpliendo, o ya porque el tiempo se está acercando del fin y ya Cristo viene, ustedes se han dado cuenta que el fruto no ha sido bueno. Un fruto ha sido miseria económica para muchas personas, ha sido mentira, ha sido heridas, han habido calumnias, han habido robos, saqueos, han habido todas esas cosas. Han habido personas que han dejado todo en su país, han vendido sus casas, han vendido sus carros para invertir en un lugar sustentable para poder vivir en los tiempos que van a venir de persecución. Hay personas que han perdido su dinero porque han sido robados, han sido engañados. Hay personas que han perdido sus carreras por creer al hombre y no creer a la Biblia. Yo digo esto, hermanos. Dios no es mentiroso. Dios es muy, muy veraz. Y cuando Él está detrás de un proyecto, vas a poder ver la mano de Dios allí. Entonces, si el fruto de la mano de Dios es que tú tengas miseria, hayas perdido todo y nunca al fin del tiempo tengas nada para los supuestos tiempos que van a venir, Dios está detrás de todas estas profecías. Y cuando hay personas que se han ocurrido decir años, no, que era 2020, era 2022, 23, 24, ahora están diciendo 2025. ¿No le bastaron con el simple hecho de que la profecía antigua no se cumplió? ¿No les bastaron que hasta ahorita Dios no ha hecho nada con esos supuestos refugios? ¿Por qué no tomamos un chance de retroceder un momentico y mirar por qué las cosas no están funcionando, por qué las cosas no están marchando como deberían marchar, como supuestamente dijo Dios? Es porque Dios no está incluido en esos proyectos, hermanos. Ahora, quiero dejar algo claro, hermanos. Yo no estoy diciendo que huir a las montañas no es algo bíblico. Yo no estoy diciendo que eso no va a ocurrir. No. Yo estoy diciendo que los hombres corruptos de hoy se han apoderado de estas escrituras dentro del canon de la Biblia y han hecho desmadres con lo que ellos quieren hacer para o placer propio, para ganancias honestas o porque literalmente porque puedo decir que hay personas que literalmente sentían miedo y querían buscar una solución. Ese es el problema, hermanos. Querían ellos buscar una solución, mas Dios no la trajo. Yo estaba hablando con un hermano hoy, con el hermano Alexander, y justamente estaba diciendo, el hombre que se pone al frente como ministro, como líder, él quiere ser el que decide la voluntad de todo el resto del rebaño de Dios. Es la persona que Dios supuestamente le entrega un mensaje a él para él hacer, y él forza al resto de los hermanos a supuestamente cumplir con la misma voluntad que Dios le mandó a él. Es algo individual, no es algo de grupo. ¿Me entienden, hermanos? Y ese tema ha dañado a tantas personas. Hay personas que se sientan en una silla a predicar, a decirte que tú tienes que irte al tal país porque ese es el país y ese es el único país, y es el país que Dios enseñó. Y esa es la montaña que Dios enseñó. Y después tengo un hermano en Chile que no voy a decir nombres ni nada, hermanos, pero hay un hermano en Chile que también se llama ser el Moisés moderno y que el Israel, el apartado de Dios, tiene que ir a su lugar específico, a su rancho, a su montaña específica, porque ahí es donde Dios va a venir a buscar su pueblo.
Y después tengo a unos encarcelados, malvados, malhechores en la cárcel ahorita que se llaman ser ministros, que eso sí voy a dar nombre porque esos son públicos, que dicen que Dios les dijo que venía el tiempo, el fin, y que el país es este, el estado de Estados Unidos es este, el rancho es este y tenemos que irnos para allá. Porque ahí es donde Dios va a bendecir a su pueblo. Y tienen el descaro de llamar a estos lugares el nuevo Sión o la nueva Sión, la nueva Jerusalén. El cielo en la tierra, dicen ellos, el paraíso en la tierra. Es avergonzoso que estas personas usen el nombre de Cristo. Defraudantes, que aún uno se atrevió a profetizar que en el 2020 iba a terminar el mundo, al punto que engañó a muchas personas y se mudó para Rexburg, Idaho, aquí en Estados Unidos. Porque ese era el lugar donde Dios le enseñó que él iba a estar salvo. Y ahí donde tenía que estar el nuevo Sion, y ahí tenía que estar el nuevo Israel. Ahí tenían que estar los hijos de Dios. Y ese pobrecito está detrás de los grilletes ahorita en las cárceles, esperando su lugar noveno en Death Row. Y Death Row significa que está esperando muerte letal y legal por el gobierno. Está en lugar noveno, está esperando. Tremendo siervo de Dios. Excelente. ¿Cuál es mi punto, hermanos? ¿Cuál es mi punto? Yo quiero que ustedes lean conmigo hoy la Biblia. Y vamos a darnos cuenta si es verdad que todos deberíamos ir a la montaña. ¿Qué dice Jesús? Porque yo no le voy a creer a un hermano. Yo no le voy a creer al hermanito allá. Hermanos, este tema ya tiene mucha frecuencia. Ya ha pasado antes. Hermanos, nosotros estamos viviendo un repetir de historia. Es un espíritu en los aires de engaño que salta de uno a otro. Hermanos, ese espíritu nunca va a parar de estar. Es el espíritu del falso profeta. Es el espíritu de adivinación, hermanos. Brinca de otro en otro en otro. Porque antes de que nosotros vinieran al evangelio o oficialmente sirviéramos a Cristo como estamos sirviendo hoy, hermanos, ya habían personas antes que nosotros que cometieron este pecado. Que se atrevieron a decir que tenían muchos que ir a las montañas y aislarse ya porque tenemos que alejarnos de la ciudad, de los teléfonos, de las computadoras, del Wi-Fi, del sistema. Tenemos que ser sustentables por nosotros mismos. Tenemos que vivir fuera del sistema porque ya el fin viene. Y con ese mensaje engañan a muchos. Mateo 24. Hermanos, tienen la respuesta que si tú deberías ir a la montaña o no. Mateo 24, Lucas 21 y Marcos 13. Son los tres testimonios que existen en la Biblia que Cristo habla de una huida. Y es tan fácil. Hoy estuve hablando con el hermano Alexander y le hablé de más o menos de lo que quería hablar. Y él me dio también su visto bueno. Y cuando le enseñé lo que yo encontré en Mateo 24, el hermano se reía y decía, wow, hermano, no puedo creer. ¿Sabes cuántas veces yo he leído eso y no he visto eso? Increíble. Quiero compartirles a ustedes hoy. Mateo 24, hermanos. Ustedes pueden leer todo el contexto, pero yo voy a empezar desde el versículo 15, donde al fin llega la abominación desoladora. Escuchen esto. El tema hoy y la pregunta hoy es, ¿yo debo huir las montañas? Bueno, dejemos que Cristo nos responda, no un hombre, ¿ok? Buscando placer. Escuchen esto. Mateo 24:15. Dice el versículo 15, llegará el día cuando verán de lo que hablaba el profeta Daniel. El objeto sacrilegio que causa profanación de pie en el lugar santo, lector, presta atención. Y dice, ahí es cuando entra el tema de las huidas, 16. Entonces, los que estén en Judea huyan a las montañas. 17.
las personas que estén en la azotea no baje a la casa para empacar. La persona que esté en el campo no regrese ni para buscar un abrigo. ¿Lo captaron? Es tan simple, hermanos. No los captaron, ¿verdad? Cuando nosotros leemos, porque este es el versículo que se usa para decir tienes que irte para la montaña. Hermanos, no todo el mismo va a oír, no todo el mundo va a oír para la montaña. Aquí habla de individualistas, individual para las personas. Los que estén en Judea huyan a las montañas, pero las personas que están en la azotea no baje a la casa para empacar. ¿Por qué no dice, y las personas que están en la azotea huyan a la montaña? ¿Y por qué no dice la persona que está en el campo huya a la montaña? No, no regrese ni para buscar un abrigo. Los escenarios son diferentes, hermano. Son tres cosas diferentes. Aquí no dice Jesús, todos huyan a las montañas. Aquí hay diferentes personas. ¿Por qué? Bueno, hermano, vamos a pintar lo que es. Los sabios entendidos que piensan que van a poder saber cuándo viene el fin o cuándo viene lo que va a venir, se van a equivocar gravemente. ¿No se han equivocado ya? Son más falsos profetas que los mismos profetas de Baal. 2020, no, hermano, no, el 21, el 22, no, ahora es el 23, no, el 23 era un calentamiento, no, el 24, no, es un calentamiento rudo, 25. Y hay unos judaizantes que se atreven a decir que 2030 viene Cristo. Son todos unos falta de entendimiento, hermano. Es algo increíble. Yo no sé de dónde no nace el temor de Dios. El punto de Mateo 24:16, hermano, es que te presenta diferentes personas. ¿Dónde vas a estar tú cuando venga lo que va a venir? ¿Vas a estar en la azotea? ¿Vas a estar en el campo? ¿Vas a estar en otro país de visita? ¿Vas a estar en Judea? Hermanos, el punto es que para las personas aquí no es igual para todo el mundo. ¿Por qué Cristo no dice para todos? Dice, entonces los que estén, las personas que están en Judea, huyan a las montañas. Las personas que están en la azotea, no baje a la casa para empacar. Es decir, quédate donde tú estás cuando venga lo que va a venir. Porque no vas a poder controlar absolutamente nada. Tú no puedes decir cuándo va a venir este tiempo y cuándo no. Tú no vas a poder medir el tiempo. Solamente vas a poder presentir que ya los tiempos se están acercando. La persona que está en la azotea no baje a la casa para empacar, porque dice, la persona que está en la azotea, vete. Huye. No dice eso. La persona que está en el campo, no regreses a tu casa. Ya muy tarde. ¿Me entienden, hermanos? Es tan fácil como eso. ¿Dónde existe una escritura donde dice que todos debemos huir a la montaña? Yo honestamente tengo esa pregunta. No dice, hermanos, no dice. ¿No me creen? Bueno, Marcos 13, versículo 14. Llegará el día cuando verán el objeto sacrilegio que causa profanación de pie en el lugar donde él no debe estar. Presta atención. Entonces los que estén en Judea huyan a las montañas. Las personas que estén en la azotea no bajen a la casa para empacar. El que esté en el campo no regrese ni para buscar un abrigo. Tan fácil como eso, hermanos. ¿Ah? Hermanos, aquí no está hablando
de una sola persona ir a las montañas. Por ejemplo, el Apocalipsis. Creo que es Apocalipsis capítulo 21, donde habla a la mujer que dio luz al varón hijo, que es una reflexión de Cristo. Cuando el hijo es arrebatado, el dragón hace guerra contra sus descendientes. Se van contra una parte primera, la cual a esa parte de la iglesia, un promedio de mitad de esa iglesia, o puede ser un 30, 20%, no sé, se le da alas de águila y huye del medio de la serpiente o del dragón. Y huye y se escapa, y dice que le dio alas para ir a lo desértico, a las montañas. Cuando Satanás pierde esa parte de la iglesia, se voltea hacia la otra porción de la iglesia que quedó. Y dice esa escritura: el dragón se enfureció y hizo guerra con los descendientes y los hijos que quedaban, que guardaban los mandamientos de Dios y tenían el testimonio de Cristo. ¿Por qué todos no huyeron? ¿Por qué a todos no se le dio alas de águila para huir hacia los desiertos, donde se le preparó un lugar para la mujer? ¿Por qué no? Porque lo dice Mateo 24 y Marcos 13. Unos estaban en Judea y llegaron a huir hacia las colinas, las montañas. Otros estuvieron en casas muy lejos. Otros estuvieron en otros países. Otros estuvieron por allá, otros por acá. No todo el mundo le va a tocar el mismo destino. Otra cosa, yo aquí estoy en la Florida. La Florida no tiene montañas. ¿Cómo voy a ser yo? ¿Cómo voy a ser yo si aquí no hay montañas? Claro. Podemos aplicar lo que dice el resto. Van a haber personas en otros lados, hermano. Usted sabe qué es lo que está pasando, hermanos. Es que el hombre, supuesto ministro de Dios, quiere imponer su voluntad sobre el resto de la grey de Dios. Los que ellos sienten para ellos se lo quieren imponer sobre todo el mundo y forzarlos a ellos a hacer lo que ellos sienten también. Porque si ellos son hundidos, tú te vas con ellos. Ellos no van a caer solos. Ellos van a hacer caer a todo el mundo con ellos. Esa es la manera del hombre, hermanos. Otra cosa, otro tremendo error, hermanos, que tenemos que limpiarnos, con el cual yo he sido exhortado por el Espíritu Santo. Dejemos de pensar cuándo va a venir la cosa. Dejemos de preocuparnos cuándo va a venir la cosa. Porque el hombre siempre en estos días siempre está buscando la manera de saber cómo, cuándo, qué hora y qué día. Y por eso se equivocan tanto. Dejemos esa mala costumbre. Yo sentí de Dios que es esto, este día, este mes. Dejemos eso. Tanto abunda ahorita la falsa profecía. Es increíble. ¿Alguien me quiere enseñar dónde dice la Biblia que todos deberíamos ir a los montes? ¿Qué ha causado esto en ti, hermano? Angustia. ¿Qué ha causado en los hermanos que no tienen recursos? No tienen cómo comprar tierra. Yo recuerdo en el 2020 cuántas personas estaban en temor porque dice, hermano, aquí yo no tengo plata, ¿cómo yo voy a comprar una tierra? ¿Y cómo yo voy a hacer la tierra sustentable para que me dé agua y comida? Y las personas como locos sembrando alimentos en cultivo y aprendiendo y esto y aquello y estresándose de aquí y allá. Es honestamente algo demasiado triste. ¿Cuántos de ustedes y cuántas personas que he visto, he escuchado, aún han vendido sus carros y sus casas? Y cuando llegan a la montaña y al lugar apartado que le han prometido, le roban todo su dinero. Los secuestran. Les quitan todos sus derechos. Les quitan todas sus comunicaciones. Les quitan todos sus deberes y libertades de hablar con otras personas. Se vuelven esclavos. Les cortan las raciones de las comidas. Estafan y roban a muchos hermanos.
Los usan como sirvientes en vez de hermanos. Les niegan la comida y los platos de cada día. ¿Mm? Hermanos, les tengo noticias. En estos tiempos, este movimiento de las montañas, de los refugios, ha sido una manera de manipular a las masas. Y es una manera, es el inicio y empezar a crear una secta. Y como yo sé, bueno, hermanos, todo este tiempo, yo estaba haciendo investigaciones, estaba viendo documentales con mi esposa de cosas que han pasado de la vida real. Les voy a colocar una foto en la pantalla. Hay una serie en Netflix que se las recomiendo a todo el mundo. Yo sé que ustedes hablan español, usen los subtítulos en español. Esta serie es increíble, que se llama Keep Sweet, Pray and Obey. A Netflix series. ¿Por qué se las recomiendo? Porque esta serie se trata de un grupo de mormones que tuvo la misma visión que todos aquellos que hablan de las montañas, que hablan de los refugios. Él específicamente hablaba, literalmente, es algo tan impactante. Literalmente usó la palabra refugios. Y yo recuerdo que en el 2020, yo cuando estaba trabajando con el ministerio que estaba trabajando, usamos esa palabra, refugios. Y tengan ojo que este documental nunca había salido. Este documental salió el junio 8 de este año. Hermanos, es el mismo espíritu de engaño y es un espíritu sectario que quiere siempre. Te voy a decir cuáles son las características, porque yo he visto documentales, son de horas y horas, pero me los comí completos porque fueron increíbles. Las características de estos grupos son varias. A ver si no te encuentras en una de estas características. Estos grupos tienden a ser más santos que el resto de las personas. Necesitan apartarse de los pecadores, de las ciudades. Ven a las personas seculares del mundo como unos demonios zombies inmundos que básicamente quieren que se mueran. Los ven como unos gentiles horribles que los abominan literalmente. Son más santos que ellos, se quieren apartar de la ciudad porque no, eso no, eso está mal. No quieren estar cerca de estas personas y tienen que encontrar una tierra apartada donde ellos puedan hacer su propia comunidad, ser su propia iglesia, su propia comunidad, una comunidad donde solamente existe lo que es ellos y su práctica religiosa y su manera de pensar. Y es cómico porque Pablo dijo, yo no le estoy diciendo que no se ajunten con los fornicarios, los inmundos, los inmorales de este mundo, sino más bien les hablo de aquellos que se dicen ser hermanos y son unos fornicarios, inmundos, mentirosos. Eso con los tales ni comáis, eso es otra cosa. Pero nosotros, hermanos, tenemos todos los derechos de estar en este mundo y aún tener, escuchen esto, amistades con las personas del mundo. Porque Pablo dijo, si no tuviéramos que salir del mundo, como estos sectarios y todo el resto de las personas que promueven este movimiento quieren hacer, quieren como que salir del mundo. Ajá. Y que al fin del tiempo termina pasando en las peores cosas. Este hombre se llama Warren Jeffs. El hijo de un fundador de una secta y un movimiento de mormones que era el presidente de la Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Era mormones que agarraron su propio camino para hacer su propia denominación, que era fundamentalistas. Eran mormones fundamentalistas, muy diferente. Y es cómico porque cuando tú ves el documental, fundamentalistas se parece mucho a los Amish por la manera que se visten. Las mujeres empezaron a vestirse todos de un mismo color, con la misma vestimenta, así, sin usar maquillaje, el pelo, todo el cabello es de la misma manera como los Amish, la secta de los Amish.
Ajá. Y este hombre, Warren Jeffs, se llamaba el profeta de Dios. Tal y cual como Joseph Smith, ¿no? Tenía como que el tic de Joseph Smith. Y él tenía 78 esposas. Vamos a empezar con eso. Y mayoría de ellas eran niñas que no estaban a la edad legal para estar en casamiento y estar teniendo relaciones sexuales con un hombre como estos. Esa es una de las cosas, hermanos, característica número 1. Cuando tú escuches a un tremendo siervo de Dios decir que no es pecado casarse con una niña de 15 años, huye de allí, porque te va a ir bien, bien, bien mal. ¿Escucharon? Este hombre tenía 78 esposas, entre ellas habían unas cuantas señoras y unas niñas, a veces de 13, 14 y 15 años. ¿Por qué él es famoso? Porque él también tuvo una revelación muy similar, donde él sintió que él tenía que empezar a fundar refugios fuera de la ciudad, lejos de la civilización normal. Y si ustedes no creen, ve el documental. Ahí está en Netflix, ahí te enseñé. Velo tú con paciencia en español. Él se refería y él compró un rancho, literalmente un rancho inmenso, hermanos, que no te los puedo decir. Un rancho en El Dorado, Texas, que la llamaba el Sion en esta tierra. Y lo hizo para aislar sus seguidores y enviarlos a lo que llamó el cielo en la tierra, el Sion. Donde en un momento también él profetizó que allí en ese mero lugar Dios iba a arrebatarlos a ellos y los iba a llevar. El cual lo profetizó, está en el documental, que literalmente él profetizó eso, estaban esperando y nunca sucedió. Pero tuvo una excusa. Es que Dios ahorita nos dio más tiempo. Eso es lo que dice todo falso profeta cuando se cumple algo. Sí, claro, Dios es como nosotros para cambiar de parecer, ¿no? Muy bien, exactamente. ¿Y qué pasó con este hombre? Bueno, él era fundador y lo que pasó con este hombre es que se aislaron allá a lo desértico por allá en El Dorado, Texas. Compraron ese rancho y esa tierra grande. ¿Y qué pasó? Hubo control, sectarismo, vigilaban a las mujeres, las violaban, tenían relaciones sexuales con este hombre en su templo, ¿verdad? Se le prohibía a muchas personas hablar con su propia familia, despreciaban a algunos miembros por lo radical que eran porque sus familias no aceptaban sus maneras de vivir y su sectarismo, los apartaban y los echaban fuera de su vida, los desechaban fuera de su vida. No había más tierra que ese rancho allí, el Sion de este Warren Jeff. ¿Y qué pasó? Llegó un momento que se escaparon unas cuantas niñas de allí y lo denunciaron. ¿Y dónde está Warren Jeff ahorita? Está en la cárcel, sirviendo una sentencia por violación, por violar y por casar a niñas que no eran mayor de edad en contra de su voluntad con hombres que eran mayores de edad. En contra de las voluntades de estas niñas. Lloraban, le pedían que no, pero él decía que eso era el profeta de Dios y esa era la voluntad de Dios. Y muchas de estas niñas eran niñas y estos hombres trataron de tener relaciones sexuales con ellas y lo que hicieron es traumarlas a estas niñas. Porque el profeta decía también que el sexo era ilegítimo y era pecado. Entonces cuando estos hombres empezaban a tocar a estas niñas, ellas quedaban completamente traumadas. Las casaba porque tenían que casarse a las fuerzas. No tenían sí o no. Y les recuerdo, este hombre tenía 78 esposas. Le ganó a Joseph Smith. El fundador de los mormones tenía más o menos ¿qué? Como unas 40 y algo. 78 esposas tenía este hombre. Y ahorita se encuentra en la cárcel. ¿Cómo lo cacharon? Lo cacharon en Las Vegas apostando
teniendo relaciones sexuales, viendo pornografía y pasándola como un gentil en pecado allá en Las Vegas, viviendo la vida de su vida, viviendo la vida loca. Lo cacharon los policías y lo metieron en la cárcel. Fue enjuiciado después por esos cargos de violar. Y ahorita está allá en la cárcel. Un sectario. Así empieza, hermanos. Eso es lo que produce. Esto es lo que produce esas supuestas profecías. Es un aislamiento que le hacen a los hermanos para tomar control de ellos. Literalmente. Y he escuchado historias que personas también quieren tener personas en sus montañas para evadir taxes, para no permitir que le quiten sus tierras. ¡Qué abominación! ¿En qué estamos, hermanos? ¿Estamos por Dios o estamos por nuestro propio beneficio? Abominación del diablo, literalmente. Engañar a los hermanos que dejen todo, con hijos y todo que quizás van a aguantar hambre, niños que van a aguantar hambre, irse a un país que no conocen, con un hombre que no conocen, para que después le digan lo que le digan. Solamente para mantener su tierra, para que no se la quite el gobierno. Qué increíble, hermanos. Eso yo llamo ser un hijo del diablo. Literalmente. Y ahorita está este hombre allí. Él fue extraditado a Texas, donde fue declarado culpable de agresión sexual a un menor por violar a una novia de 15 años y agresión sexual agravada contra un niño también. Por violar a una novia de 12 años, por lo que fue condenado a cadena perpetua, más 20 años y multado con más de 10 yo creo que son $10 millones o 10, más o menos por ahí. Y él está encarcelado ahorita en el Louis C. United Powledge Department of Justice Penal, por allí en Texas. Y después hay otra más, segundo testimonio. Ahí le pongo otra serie más para que vean esa serie, hermanos. Se llama The Sins of Our Mother. De otra cristianita más mormona que se enamoró de un mormón que se llamaba Chad Daybell. Y ella se llamaba Lori Vowell. ¿Qué hicieron ellos? Lo mismo, hermanos. Otra misma bendita revelación de los últimos tiempos. A este hombre con el que ella se casó, a Chad Daybell, era un espiritista que le gustaba siempre estar pensando en el tiempo del fin, y era autor aún de las cosas del fin. Hizo muchos libros y siempre indagaba eso, y él decía que él también era profeta, que Dios a él le entregaba mensajes personales de los tiempos que iban a venir. Y aún este hombre tiene la valentía de decir que él tenía acceso al libro de la vida. Este es el que está esperando penalidad de muerte y está en el lugar 9 ahorita. A Chad Daybell. Daybell también convenció a esta mujer que se casara con él y que se fueran a Idaho en Rexburg. De Utah a Idaho, Rexburg, donde supuestamente allí es donde iban a estar los hijos de Dios también. Un refugio seguro para los elegidos durante el Apocalipsis. Un refugio seguro para los elegidos durante el Apocalipsis. También que él llamó sería el nuevo Sión. El mismo espíritu. ¿Cuáles son? O sea, las conciencias, hermanos. ¿Y qué hizo este hombre para completar su plan? No estaba soltero, mató a su propia esposa. Y ella, la mujer con la que se iba a casar, que era Lori Vowell, ella mató a su propio esposo también.
Y se casaron juntos en Hawái, la pasaron muy bien y se volvieron una pareja mormona con profecía y con tiempos del fin, hasta que esta mujer al fin llegó el momento que mató a sus propios hijos. A 2 de sus hijos los mató. A un niño que se llamaba JJ y a una de sus hijas. ¿Qué les parece? Es algo increíble. En esto es lo que estamos viviendo, hermanos. Les recomiendo también ese documental, que se lo vean. Y después tenemos un hombre en Chile, que él dice que es en Chile el refugio, que ahí es donde Dios va a arrebatar todos sus elegidos. Y que todo el mundo tiene que ir para allá. Esto es todo un engaño, hermanos. Les leí Mateo 24, ¿verdad? Y Marcos 13. ¿Qué dice? Se los voy a leer una vez más para que le entre por sus cabezas, hermanos. Las personas que estén en la azotea, no baje a la casa para empacar. Los que están en Judea, huyan a las montañas. Los que están en el campo, no que regresen ni para buscar su abrigo. ¿Cuál vas a ser tú? ¿Cuál? ¿Cómo tú sabes quién de esos 3 vas a ser tú? ¿Cómo sabes? No sabemos. Nadie sabe, ni aun quién va a morir como mártir. Nadie sabe si te va a tocar huir. Nadie sabe si tú vas a tener que entregar tu vida por Cristo. Nadie sabe. No sean cobardes. Cuando llegue el momento de sellar tu testimonio con sangre para Jesús, espero que estés listo para hacerlo. No seas cobarde, porque también esta idea de las montañas viene de la cobardía de no pasar la tribulación que va a venir. ¿Qué vamos a hacer, hermanos? Porque un hombre en YouTube predicando en su silla te dice que tienes que irte de tu país a la montaña donde él está. ¿Tú lo vas a hacer? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está la confirmación? Ahí ya hay, y de esos hay muchos casos, hermanos. Si tú vieras cuántas sectas ya siempre han dicho lo de las montañas. Las montañas, y siempre terminan con asesinatos en la montaña, con robos, hurtos, y siempre salen presos los líderes y los ministros. Siempre. Si Dios, hermanos, estuviera detrás de este proyecto que todos ustedes tanto quieren hacer, ya hace tiempo se hubiera hecho. Hace tiempo ya Dios lo hubiera hecho y hubiera sido exitoso. Pero no existe y no lo hay porque eso nunca fue el plan de Dios ahorita. Bienvenidos a la realidad, hermanos. Yo les recomiendo a todos ustedes que se queden quietos. Dejen de llevarse por diversos pensamientos y engaños, hermanos. Hermanos, si yo pudiera abrir mi canal a varias personas que han experimentado ya las montañas, ¿ustedes testificarían lo que les pasó en las montañas? ¿Ustedes testificarían a ver si esto fue de Dios o no fue de Dios? ¿Cuántas personas me pueden escribir un correo diciéndome, hermano, yo experimenté lo que usted me dijo? Porque hasta ahorita, hermanos, yo no he ido a ninguna montaña, yo no sé ninguna montaña por allá, pero yo percibo en el espíritu que es así. Y mucho antes que alguien habrá dicho algo o viene a decirme algo, me quiere escribir un correo, hermanos, créeme que ya antemano yo la percibí. Y mi esposa lo sabe. Entonces, ahí no reina Dios ni está Dios, y lo que está pasando es una miseria completa de manipulación, robo y aún, hermanos, de secuestros. Yo he escuchado de personas que han tenido que escaparse escondidos
de ese lugar, hermano. Eso es secuestro. ¿Cómo tú vas a hablar de Cristo y de Dios? Eres un hijo del diablo que necesita arrepentirse. Pero de una vez arrepentirse. Es la manera que puedo decir estas cosas, hermanos. No hay otra manera de decirlo. Quisiera colocarlo más bonito, pero es imposible. ¿Cómo es posible que un ministro de Dios supuesto, secuestre a un hermano y no lo deje salir más y le corte toda su comunicación y lo esclavice allí y no tiene manera de devolverse más? Parece un tráfico de humanos. Eso es traficar humanos, men. Que ya no tienen su voluntad propia, solamente te sirven a ti como un esclavo donde tú estás y se quedaron ahí porque se quedaron ahí. Qué increíble, hermano. ¿Ah? Y yo sé que eso es así, hermanos. Entonces, para los que tenían preguntas, hermanos, son fácil. Es fácil, hermanos. Lean la Biblia, lean la Escritura, lean las palabras de Cristo. Cuando llegue el tiempo, muchos se van a encontrar en Judea. Y cuando digo así, digo simbólicamente, no literalmente Judea. Se van a encontrar en un lugar, en un país donde tiene montañas. Y si Dios te guía allá, bueno, ve, porque yo tampoco quiero decir que el plan de las montañas o lo que sea no es de Dios. Yo no puedo decir eso. Pero el que sí, Dios lo guía a eso, no está forzando a otros, ni haciendo comercio, ni propaganda de su montaña. Como si estuviera comprando yo real estate ahorita, estuviera comprando propiedades, de apartamentos, casas. Parecen vendedores. El que tiene ese plan no dice nada. Es el plan para él. Y ese plan lo tiene él. Y si él tiene que recibir hermanos en el tiempo del fin, lo va a hacer con todo amor porque es un hermano en Cristo. Es una casa más para llegar. Entonces, cuando digo Judea, puede ser un lugar donde haya montañas. Puede ser un lugar donde hay un hermano. O si Dios te guía a ti a salir a las montañas, yo qué sé. Yo no sé el día de mañana. Yo no sé cómo va a ser la cosa. El que se atreve a hablar de cómo va a ser la cosa es un mentiroso. Nadie sabe cómo va a ser la cosa. Y después hay personas que se van a encontrar en su azotea, en su casa, en su provincia, en su propiedad, en su ranchito chiquito donde tiene... Quédate ahí, porque eso es lo que dice la Escritura en el versículo 17. Quédate ahí, pero te están diciendo que tú tienes que vender eso y irte a la montaña, porque esa es la montaña donde Dios va a aparecer en carne viva y llevárselos a todos. Eso es falsa profecía, hermanos. Y la persona que está en el campo no vuelva a su casa, hermano. Aquí lo que la Escritura nos está presentando, hermanos, son escenarios diferentes. ¿Cuál va a ser el tuyo? No tengo la menor idea. Pero prepárate. Lo único que tenemos y eso es otra cosa, tú has escuchado, prepárate. Yo hasta tengo pena, hermano. Yo hice un video de preparación hace mucho tiempo con mi esposa. De prepararnos para los últimos tiempos. Donde enseñamos equipaje, cuchillos, maneras de movernos, de tener cosas. Perdónenme, hermanos. Eso vino del miedo. Y yo doy gracias a Dios que tuve que pasar por eso para yo entender lo que entiendo hoy. Y cuando yo digo prepárense, prepárense espiritualmente. Tengan ese aceite, sean esas vírgenes prudentes que cuando vino lo que vino, ustedes tenían aceite guardado. Eso es lo único que les puedo decir, hermanos. Es una bendición, honestamente. Estaremos ahí.